la competitiva. La división competitiva, ¿qué es? Enzima más sustrato, doble sentido, complejo enzima más sustrato. Aquí es decir lo que se olvida el inhibidor, ¿cierto? Y voy a tener aquí, en ambos sentidos, esto. Esto de aquí es la constante caso I, la disociación de este complejo. Siempre caso I o caso S, sería caso S, sería la disociación de esto acá. Si ustedes se dan cuenta, yo quiero saber esta constante, caso I, es igual concentración de qué? De productos, esto y esto, concentración de TS o concentración de I dividido reactante, concentración S. Eso es lo que ustedes tienen en ese cuadradito de ahora, ¿cierto? Cuando yo quiero saber esta constante. De cada a S también es igual, ¿no? Solo que sacar más. Entonces, yo siempre tomo en cuenta eso. Quiero saber la constante de velocidad de esa reacción, de esa parte de la reacción. Y siempre el espejo es el complejo. Caso I se va para abajo y S se va para arriba. Y me queda esa ecuación. Después yo quiero ver las formas, o cómo yo encuentro la enzima. La enzima total es igual. Yo encuentro la enzima de esta forma y de esta forma. Tres. Entonces es igual a la suma de esas tres. Concentración de enzima, concentración de enzima sustrato, concentración de enzima. Más. Tengo también esa otra ecuación. Y después sustituyo ese, todo esto de aquí, aquí. Lo que está haciendo. Sustituyo. Después, eliminar, modificar. Todo esto es un módulo. Después sustituye. Y al final vamos a llegar a esto. Yo quiero hacer concentración de enzima sustrato, todo eso ahí, pero ya estoy viendo concentración de hidrógeno, que es lo que yo quiero determinar. Yo sé de que caso 2 es igual a la concentración de enzima sustrato, después velocidad máxima. Y sustituye. Al final voy a llegar a esto. Si yo tapo esta partecita, es la ecuación de Miguel Jiménez. La ecuación de Miguel Jiménez, ¿qué dice? Velocidad máxima por concentración de sustrato, KS, KM, más concentración de sustrato. Pero estamos viendo de que, como ya estoy colocando inhibidor y la disociación de inhibidor, eso va a aplicar a esta concentración de sustrato. Solamente para mostrar ese caso. ¿Ya? Entonces, a eso se llama derivación. Estoy derivando porque quiero saber los valores de esa constante de velocidad de disociación de sí y saber la velocidad, ¿no? Con ese inhibidor. ¿Okay? Ahora, si yo lo veo gráficamente, este es el típico cuadro cuando llevo sus inversas, ¿no? La inversa de velocidad, la inversa de concentración de sustrato. Yo tengo una recta de mi pérdida, ¿cierto? El azul es si no tuviera inhibidor. Si yo tengo varias concentraciones de inhibidor, nunca se van a cruzar. ¿Por qué? Porque estoy aplicando tanto la velocidad máxima como el carga. ¿Ah? Y siempre voy a tener líneas rectas, paralelas al control. Más concentración de inhibidor, más paralelas. Y estoy afectando los KM que le llaman KMs aparentes, los puntos de intersección, como los interceptos de velocidad. Inversa de velocidad máxima también está variando. Porque en la inhibición competitiva yo varío los dos. Varío KM y varío velocidad máxima. Nuevamente, en la inhibición competitiva lo único que varío es KM. En la inhibición no competitiva lo que varío es lo otro. O sea, varío velocidad máxima. En la inhibición acompetitiva o incompetitiva de lo mismo, varío los dos. KM y velocidad máxima. ¿No? Eso sí, de ahí siempre sale una pregunta para pensar. ¿No? Entonces, el objetivo es determinar caso I, así como determinar un caso I. Es casi lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, las inversas son rectas paralelas, ¿cierto? Entonces, la intersección de con ese inhibidor, porque acá ya coloco concentración de inhibidor, no coloco concentración de sustrato. Y aquí, utilizando un intercepto, porque esta recta tiene
Esta tiene esa ecuación, y es igual a mx más b. Esto se llaman interceptos. Es intercepto. Yo tengo esto, yo tengo un intercepto de esta recta. Si yo tengo inhibidores que van a ser encima, este es inhibidor a una concentración superior, a otra segunda concentración más elevada, voy a tener veces distintas, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener también interceptos. Y esto es inversa de velocidad máxima, inversa de menos caso. ¿Por qué solo varía concentraciones de inhibidor? Ahora aquí hago la inversa de caso m de estos valores. A distintas concentraciones de inhibidor voy a tener esta recta y esto de menos caso. Este punto va a ser inversa de K. O sea, es gráficamente yo puedo obtener esos valores, esas constantes de velocidad. Ahora, ejemplo de inhibición a competitiva. En la inhibición a competitiva, generalmente de enzima de sustratos únicos es un fenómeno poco frecuente. Generalmente en inhibición competitiva tienen varios sustratos. Uno de los pocos conocidos es la inhibición de la disulfatasa, una reacción de la disulfatasa con hidracina, y otro por la inhibición de la fosfatasa alcalina intestinal, por fenilalanina. Esta es la hidracina, las pequeñas, esa es la estructura de la disulfatasa. Es un tipo que se estudia y encaja bien en ese tipo de inhibición competitiva. Vamos a hacer más cosas. Vamos a hacer un poquito. Entonces, ¿verdad? Que se usan en el caso de envenenamientos por metanol o etilenglicol, actúan como inhibidores no competitivos. Es un óxido de competitivo, óxido de competitivo. Esto ya es toxicología. Toxicología es cuando yo inhibo a través de reacción de estructuras químicas. ¿Ya? Y aquí están también inhibidores, esos son inhibidores del alcohol deshidrogenasa hepática, ¿no? Que tiene que un poco degradar el etanol. Cuando bebemos un poco de alcohol, ¿no? Se le forma cerveza con otras bebidas, está actuando el alcohol deshidrogenasa. Entonces hay inhibidores también de eso. ¿Ya? Básicamente es la enzima tiene que estar muy activado y recién se une. Ese tipo de inhibición a competitiva. Y también hay un inhibidor incompetitivo o competitivo parcial. Siempre que digo o es inhibición completa, lineal, o es inhibición parcial o hiperbólica. Esos términos siempre vamos. Entonces, en el parcial, dijimos de que tengo encima de sustrato, caso S es la disociación de este complejo. Del equilibrio de K1, K-1, caso S reemplaza esto. Y de acá caso P, caso 2 o K catalítico forma producto. Solamente hay una diferencia. Pero dijimos que el inhibidor A competitivo se vuelve solo al complejo encima sustrato. Entonces forma S. Pero yo tengo una constante disociación de este S para acá. Caso B. Ahora, si es parcial o hiperbólico, entonces este S va a poder generar una parte. Y ahí tengo un factor beta que va a unir este caso P. Caso P. Pero este caso P está alterado por un beta. Pero va a generar producto. Por eso se le llama parcial o hiperbólico. ¿Ya? De inhibición incompetitiva o a competitiva de esto mismo. Después viene el último, que es la más rara, inhibición mixta. En la inhibición mixta, el inhibidor puede combinarse con la enzima libre y con el complejo enzima sustrato. O sea, lo que vimos anteriormente. O sea, ese inhibidor se unía acá y se unía aquí. Más inhibidor, más tercera. Esa es la inhibición mixta. Estos dos. La competitiva solo es una enzima sustrato. La inhibición competitiva. La inhibición competitiva no hace esto, ¿no? Se une acá encima y calma aquí. La no competitiva se une
acá al sustrato, ¿no? Tiene otra forma, ¿no? En otro sitio, ¿no? No compite por ese sitio. Entonces, la inhibición mixta se une a ambos, a la enzima libre y el enzima sustrato. ¿Ya? Y ese inhibidor se une a un sitio de la enzima diferente al sitio activo. O sea, hay formas de unirse a la enzima, ¿no? En el sitio activo, en el sitio diferente que el sitio posterior. Este tipo de inhibición se sabe que enzimas que poseen dos o más sustratos en la mixta. La velocidad máxima disminuye, acá disminuye, en presencia del inhibidor y no cambia la concentración de sustratos. El KM aparente puede ser aumentado o disminuido, estaría calculado. Y las constantes de velocidad caso I son menores a ese factor alfa, por caso I. Esto ya son, ¿no? Las constantes, tener más detalle, aumentará la presencia del inhibidor y las líneas se unirán por encima del eje 1 sobre el sustrato. Vamos a ver las formas, gráficamente cómo se diferencia. Y nos dan esas constantes que son mayores a ese alfa, ese factor que afecta, y los KMs aparentes, ¿no? Pues vamos a ver eso con gráficos, ahí se entiende mejor. Entonces, también, en la inhibición mixta, también es lineal o completa, o es parcial o hiperbólica. Siempre es lo mismo. Entonces, encima más sustrato, esa constante caso S de disociación de este complejo para este lado. ¿Ya? Ese es caso S, el equilibrio de esas dos constantes. Constante de equilibrio, caso S. Forma encima sustrato, caso P, caso 2 o K catalítico, forma producto. Dijimos de que ese inhibidor mixto se une al complejo y el enzima libre, ¿cierto? Si se une aquí, enzima libre o inhibidor, yo tengo una constante de disociación del inhibidor de este complejo S. Esa es velocidad, esa constante. Pero esta es la medición del sustrato y tiene un caso S igual que ese, solo que está cargado por un alfa. ¿Ya? Igual que ese. El mismo sustrato se une al inhibidor, forma S. Este S se disocia en estos dos. Es igual a esta constante que esta, pero está cargado por un factor alfa. Entonces, este es el inhibidor mixto lineal y completo. ¿Por qué? Porque se está uniendo acá, no le está dando que se forme el producto, se une acá y aquí no hace que se forme el producto. O sea, divide completamente. Y tenemos también el parcial, y este de aquí va a generar producto. Yo después. Al final, siempre nosotros tenemos o buscamos los valores de velocidad de estas constantes. Caso S. Caso S. Es igual a la disociación de esto para este lado, ¿cierto? Entonces, caso S es la concentración de ¿qué? De los productos, concentración de enzima o concentración de sustrato, dividido la concentración del reactante. Eso es. Ese es este caso S. Caso I, en este caso está haciendo de este, es la concentración de los productos, concentración de enzima, dividido concentración de los reactantes. Eso es. Y ahora yo quiero tomar este, en este caso, alfa caso S, no, este aquí. Como aquí de todos, puede ser este. Alfa caso S es la concentración de los productos, que se llama S, dividido en la concentración de los reactantes, S, concentración de S. Porque recuerden que el caso S, caso I, es la disociación. Entonces yo tengo estas constantes. Y yo quiero saber las concentraciones de S, concentración de enzima I, concentración de enzima sustrato. Esto va hacia acá, caso S baja, igual en esto. Y después yo tengo que las formas como yo encuentro la enzima. Enzima total, está en forma de enzima libre, enzima con sustrato, enzima con inhibidor y enzima sustrato inhibidor. Y aquí voy a reemplazar este de aquí, casi de uno. Después tengo la velocidad. O sea, la velocidad que lleva al final del producto es al KK, KP, es lo mismo, por la concentración de enzima sustrato. Si yo reemplazo esto es velocidad máxima. ¿Por qué es velocidad máxima? Porque si yo tengo todas las enzimas unidas al sustrato, tengo velocidad máxima, ¿cierto? Entonces aquí se reemplaza la velocidad. Y después, con estos tres ecuaciones,
yo comienzo a derivar, a ver cómo afecta, ¿no?, la velocidad de estos casos. Y eso es, ¿no? Ese es algo matemáticamente así. Ahora vamos a derivar, ¿no?, que es lo que nos interesa. Este es la azul, es el gráfico de Micheli-Sinetti. ¿Por qué el gráfico de Micheli-Sinetti? Velocidad de concentración de sustrato en X, ¿no? La ecuación de Micheli-Sinetti. Esta azul sería velocidad solo igual, aquí sería Km por concentración de sustrato, Km, Ks, y aquí Ks más concentración de sustrato. Pero en este tipo de división mixta afecta a ambos, entonces hay dos factores, K sub I y alfa K sub I, que están afectando. Y aquí he hecho las inversas, no, ha puesto a dividido los demás. Y este es el comportamiento de ese individuo mixto. Varía velocidad máxima y varía Km. Igual que la competitiva, solo que en una gráfica, este Km van a estar por encima del eje. Va a estar en esta intersección, va a estar acá, pero nunca va a interceptar. Eso vamos a ver ahora. Esa es la diferencia. Ahí está. Si yo por los dobles recíprocos, yo tendría la línea recta de Micheli-Sinetti normal del control, y esto tendría a una concentración individual. Aumento esa concentración individual, tendría otra recta. Pero ¿dónde intercede? En este cuadrante, o puede interceder debajo de ese cuadrante. Pero nunca esta intercesión va a ser aquí, ni aquí, en esos interceptos. Ni de Y ni de X. Este gráfico me indica una división mixta. Pero yo no sé si esa división es completa o es parcial. Este gráfico no me indica. Entonces, ¿por qué me sirve eso? Porque yo tengo que esta intersección del control es inversa del KM, ¿se acuerdan? Bueno, este punto de aquí es inversa de velocidad máxima, ¿cierto? Yo tengo varias velocidades máximas distintas, tengo varios KM aparentes, varían los dos. La única diferencia es de que intercede aquí, por encima de la recta, por debajo de la división mixta. Y esta es la ecuación más que se ha llegado, ¿no? Todo eso. Bien. Gráficamente yo puedo terminar esos cuadros. Para ser más exacto, hago una resgraficación y como tengo varias rectas, tengo varios interceptos. Coloco varios interceptos y voy a regraficar las pendientes o regraficar los interceptos. Siempre inversa de concentración individual, y voy a tener aquí esta intersección va a ser alfa K sub I. Y esta intersección de las pendientes va a ser menos K sub I. Aquí es lo mismo, ¿no? Inversa de velocidad máxima, cambio de velocidad máxima, dependiendo de qué estoy pendiente, con las pendientes o con los interceptos. Es la segunda regraficación. Si ustedes se dieron cuenta, yo siempre hago la curva de saturación del sustrato, ¿no?, para gráficamente determinar KM y velocidad máxima, ¿cierto? Yo quiero valores más exactos, hago las inversas. Inversa de velocidad, inversa de concentración del sustrato. Tengo una recta, tengo valores para determinar KM y velocidad máxima, ¿no?, más exacto, ¿cierto? Y después hago segundas regraficaciones porque hay división completa o parcial, ¿no? Ahí tengo estos valores. O utilizo los interceptos, en este caso del video, ¿no? Interceptos, ¿qué es esto? De esta ecuación, este valor. O las pendientes, los valores de y el video mixto parcial, ¿no? Entonces dijimos de que mixto, el dinero se me encima, el dinero sirve al encima sustrato. Tengo EI, ES. Esto se disocia, constante de disolución individual, constante de disolución de ese cupo solitario o alfa. Pero aquí, este puede generar todo. Por este es parcial. Y este KP es igual que este mismo KP, pero está afectado por un factor. Ese es el parcial. ¿Cierto? Y aquí también se determina lo mismo. Tengo el control sin individual, después tengo individuales a distintas concentraciones
siempre dijimos que hay una restricción, que va a ser el valor, y aquí tengo este alfa KM y los KM aparentes, ¿no? Esta representación aquí abajo, y aquí el. Y esta es la de lo que se arriba, ¿no? Vamos a hacer esta situación porque es. Demora mucho tiempo. Vamos a hacer. Nosotros los consideramos somos gráficos, y depende un poquito de cómo nosotros diferenciamos. Aquí también en la base del globo, igualito. Como tengo varias concentraciones de hidrógeno, tengo varias pendientes, tengo varios interceptos. Y por eso me dicen parcial y hiperbólico, porque nunca tengo rectas, siempre tengo hiperrectas. Concentración de hidrógeno y los interceptos. Si yo hago la inversa, este hiperbólico voy a tener una recta, tengo esta recta. Y ahí estas segundas redes de aplicaciones, ahí sí tengo beta y alfa subir. Esta intercepción es beta, esta intercepción es esas formas, ¿no? Bueno, para comenzar a separar esas constantes, ¿ya? Por eso es eso. A los que a mí me interesa que ustedes tengan en su cabeza, tenemos 4 tipos de inhibidores. Esos 4 tipos de inhibidores tienen inhibición completa y inhibición parcial. Y yo puedo determinar esas constantes, ¿ya? Y tener bien claro las gráficas que los diferencian. Entonces, hablamos de la inhibición reversible. Siempre en el examen también yo les pregunto, tipos de inhibidores solo son 2, reversible y irreversible. Hemos hablado de inhibidor suicida, inhibidor punto final, hay varios tipos, ¿no? Pero eso está dentro de estos 2, reversible y irreversible. Dentro de los irreversibles significa de que yo voy a inhibir a través de una de la formación de un enlace. A ver. Yo tengo enzima, tengo uno al sustrato. Este es el doble sentido, ¿no? Complejo enzima-sustrato, y después se vuelve complejo enzima-activado, ¿cierto? Y de aquí solamente va solo una dirección, enzima más producto. ¿Por qué se inhibe esto? Porque decimos de que a una velocidad inicial no hay concentración de producto. Entonces es más lenta que se subestima. Eso es lo que sirve para calcular. Por eso solamente lo pongo en un solo sentido. Las dos. Ahora, si yo tengo mi enzima más el inhibidor, si yo hago solo en un solo sentido, yo voy a tener mi enzima, un asterisco, mi enzima unida al inhibidor. Esto se llama inactivador porque solamente va en un solo sentido. Es irreversible. En cambio, si ustedes se dan cuenta, siempre que hay una inhibidor es en doble sentido. Si yo pongo enzima más inhibidor y va en otros sentidos, yo con enzima inhibidor, estoy hablando de inhibiciones reversibles. Los 4 tipos. Pero si solamente da en un solo sentido, porque se ha unido covalentemente pues, un enlace, solo es en un solo sentido. ¿Ya? Estoy hablando de inhibición irreversible. ¿Ya? Generalmente le dicen inactivador porque inactiva el enzima. Eso que quede bien claro. Si ustedes se dan cuenta en todos los ejemplos, siempre está en doble sentido. Y cuando es en doble sentido, como aquí, caso S, constante de equilibrio. Es una forma que vamos a estudiar. Aquí sería caso I, constante de inhibición de la disociación de esto. En caso S, de la disociación de esto, tomando en cuenta solamente este lado de la reacción. Igual aquí. ¿Ya? Eso es caso I, caso S. Bien claro. ¿Ya? Bien. Entonces ahora vamos a hablar del irreversible. Ya hablamos del reversible, ¿no? Los 4 tipos de inhibición. El irreversible de los inhibidores son moléculas que se combinan o destruyen los grupos funcionales esenciales para la catálisis enzimática. Recordemos siempre,
Si yo a nivel microscopio yo tengo mi enzima, aquí sería el sustrato, y siempre yo tengo un aminoácido que tiene que ver con la catálisis. Y tengo aquí otros aminoácidos que pueden sujetar, generalmente son 3 a la de triadas, 3 aminoácidos. Puede ser más aminoácidos. Incluso puede haber moléculas de agua que necesitan que esté dentro. Entonces, en la inhibición irreversible, aquí se pone un enlace covalente. En las reversibles todas son interacciones técnicas, puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, pero en la inhibición reversible ya hay un enlace covalente. Y inactivo está encima, es inactivo. Pues dice, la formación de las corrientes entre el enzima y el inhibidor es como, viene, en vez de sustrato va a venir el inhibidor. Su estudio es importante porque permite obtener información respecto a grupos funcionales, lo que decimos aquí, unos que tienen dos catálisis o los que sujetan al sustrato. ¿Ya? Nos da información de eso como los inhibidores irreversibles. El interés por este tipo de inhibición es debido a la importancia de estos como agentes terapéuticos, herbicidas, ¿no? Por eso los herbicidas, plaguicidas, para matar a las ratas, se unen covalentemente. No se puede curar porque no son inhibidores reversibles. Bueno, la observación se describe por una constante de equilibrio. Equilibrio sería en doble sentido, solamente vemos esto. Sino por una constante de velocidad, caso y prima. Si valen solo un sentido, es constante de velocidad. A diferencia de la inhibición reversible, el efecto de los inhibidores irreversibles depende del tipo de actuación. Los inhibidores irreversibles son por lo general altamente tóxicos. Aquí tenemos inhibidores irreversibles, que son reactivos químicos. Yo tengo en el sitio activo, esto de aquí, ese aminoácido, arginina, cisteína, histidina, lisina, que son los más comunes que actúan en la catálisis, porque tienen grupos citónicos, hidroxilo, dopamina, y hay reactivos que se unen a ellos covalentemente. Por ejemplo, el PMC, penilmetilsulfonilo, se usa bastante como inhibidores, es común esto para serina, proteasas, por ejemplo, se une a serina, glucohidroxilo. Tenemos ahí dietil biocarbonato. Entonces, para hacer estos estudios, yo tengo mi enzima purificada y solamente le doy la temperatura y coloco ese reactivo químico y se queda con el enlace. Y de esa manera digo, estoy dando PMC, yo sé que PMC se une a serina. Entonces, si después añado el sustrato y no genero producto, algo así, entonces yo voy a decir, es una inhibición y justo su sitio activo es el. Entonces, eso es lo que me indica estos tipos de inhibidores. Me dice qué aminoácido tiene que ver con la catálisis. Entonces tenemos varios, ¿no? Generalmente son reactivos químicos. Acá tengo un ejemplo, la quimiotripsina, una proteasa. Disopropilfosfato, se une covalentemente. Acá tengo hasta el principio, la serina, posición 125, OH, siempre va a relacionar con este reactivo químico y va a formar un enlace. Aquí. Enlace covalente, ¿no? E inactivo al principio. Pero yo ya sé que está relacionado solo con serina, que está en su sistema. Ya para eso uso. Bueno, ahí tenemos más ejemplos de inhibidores, más reactivos químicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos hablando de las proteasas, ¿cierto? Y supuestamente son cisteíno-proteasas. El grupo de cisteína, SH, es el que tiene que ver con la catálisis, ¿no? Entonces debe haber algunos, ¿no?, que se unan a las cisteínas, ¿no? De esa manera se ha dicho que esta es una cisteína. Dentro de las proteasas tenemos familias, metaloproteasas, aspartatoproteasas, cisteínoproteasas, varias. Entonces, de esa manera sabemos, ¿no?, a qué familia más o menos pertenece. Bien, aquí tenemos más ejemplos. Sentencia nudo, ¿no? Seguro también. Y hay hongos y se da con el hongo. Hay hongos también que tienen ciertos inhibidores.
La captopril es una toxina producida por un hongo que forma un enlace con la que encima la alcohol deshidrogenasa, ¿no? La que es neural del alcohol, ¿no? Pero eso no es tóxica, y los individuos que hayan bebido alcohol mientras comían, ¿no? Tienen que ver alcohol. Las personas que tienen una relación tóxica por el fentanilo generan la oxidación del tabaco, porque está inhibiendo esa enzima, entonces se acumula en forma de acetaldeído. Las enzimas transforman en acetaldeído y de ahí se eliminan. Pero como no tenemos ese inhibidor, esa copina que está inhibiendo esa enzima, la cual se acumula acetaldeído que es tóxico. Y ahí tenemos otra droga disulfidada usada para inhibir el consumo excesivo de alcohol. Entonces los alcohólicos están así, para que sientan un poco. Ahí está en la casa. Bien, esos son inhibidores irreversibles que se han usado. Dijimos de que hay varios tipos de inhibidores suicidas, ¿no? La penicilina es un inhibidor suicida. Corresponde a la clase de inhibidores irreversibles dentro de los irreversibles. Hay también tipos de inhibidores irreversibles. Son compuestos poco reactivos que se unen al sitio activo de la enzima, son diseñados de tal forma para llevar a cabo el primer paso de la reacción, generalmente en vías metabólicas, hay varios tipos de reacciones, en la primera de las que regulan, hasta que antes de convertirse en sustrato en producto. Bueno, la penicilina es un inhibidor suicida. Generalmente los tipos de inhibición irreversible no se estudian mucho, ¿no? Porque ya la inactiva solamente es con fines más pedagógicos, ¿no? Mientras que las reversibles son las que sí, ¿no? Porque yo puedo regular, ¿no? Entonces, ¿qué criterio que sepa que es un inhibidor suicida? Un sustrato suicida, que debe fijarse con la misma especificidad que el sustrato o un inhibidor competitivo. El inhibidor no es capaz de reaccionar en la ausencia del enzima. O sea, no puede reaccionar ese inhibidor si no está el enzima. Debe ser activado específicamente por el enzima, ese inhibidor, y la presencia de sustrato o el inhibidor competitivo convencional a concentración alta dificulta o suprime la acción del inhibidor. Ese es un inhibidor suicida. Tiene que cumplir esas características para decir que es suicida. Solamente para el conocimiento. Y ahí tenemos varios tipos de inhibidores. El halopurinol, con receptiva velocidad para afectar la gota, ¿no? Gabapenina, penicilina, ¿no? Activante. Y ahí tenemos varias en la enzima de un activo, ¿no? La actividilato sintasa. Este es 5-fluorodeoxibutylato, que tiene que ver con la síntesis de oxidativos. Ustedes saben que en cáncer una célula ha perdido el control del ciclo celular. El ciclo celular tiene 4 etapas, ¿cierto? Están reguladas. Si se pierde ese control, la célula crece desorganizadamente. ¿Qué es el cáncer? Cuando se pierde ese ciclo celular. Entonces, crecen las células, y cuando crecen las células, sintetizan ciertas moléculas celulares para que se creen nuevos vasos, porque como están en continuo crecimiento necesitan energía. Entonces, ahí tenemos estos 5-fluorodeoxibutylato, es un sustrato suicida que actúa sobre la enzima para que no se duplique el DNA y no crezca las células. De esa forma. Entonces, hay sustratos que se usan como agente terapéutico. Y ahora se van usadas como fármacos. Estoy hablando de los irreversibles, ¿no? Las drogas para inhibir enzimas del microorganismo no poseen efectos sobre células. En cuanto se utilizan drogas que tienen específicamente isoenzimas. Recuerden de que toda célula siempre sintetiza isoformas de una enzima. No sintetiza una enzima solamente. Siempre va a sintetizar 2, 3, hasta 5. Solo que varían en concentración. Una es la que predomina. Porque siempre la célula va a cambiar de puede cambiar de ambiente, puede variar un poco de fotones, un poquito, a pesar de que hay pHs que regulan. Entonces siempre sintetiza 2 o 3. Entonces cuando yo digo voy a purificar mi enzima, yo siempre pienso que voy a tener 2 o 3 isoformas que hacen esa misma reacción, que tiene ese mismo producto, solo que una es la que predomina más. ¿Ya? Entonces, en humanos
se utilizan drogas que inhiben específicamente una enzima, porque las otras son difíciles de también utilizar, porque hay menor concentración, sin afectar las otras. Ejemplo, el vial, sildenafil, inhibe específicamente una enzima de esa fosfodiesterasa. Eso que quede bien claro, siempre hay supongas. No hay muchos tampoco, porque no va a gastar así una energía para sintetizar un montón, sino 2 o 3, no, sintetiza así. Reglas para predecir los patrones de división. Este es el equilibrio rápido. Ahí dice, los inhibidores afectan la pendiente de las dobles recíprocas, como digo, las inversas. Hay inhibición competitiva, si es no competitiva, entonces afecta las inversas. Bien, hemos visto los 4 tipos de gráfico, ¿no? Vamos a ver el resumen. Y el inhibidor afecta tanto la pendiente como la intersección. Siempre hablamos de intersecciones con el eje Y y con el eje X. Eso varía. Y otro es la inhibición se acumula si es muerte del sustrato, que se une a la misma especie. Esto es en el caso de reversibles, inhibidores reversibles. Cuando eso es más de estudiar, hacemos una buena idea. ¿Cómo yo determino las constantes? Es un resumen, ¿no? Inhibidor competitivo. ¿Qué es lo que varía? Carga. Siempre con sus inversas, ¿bien? Inversa sustrato, inversa potencial. Cargas son distintas. Pero la velocidad máxima, inversa velocidad máxima, es igual. Velocidad máxima no varía, ¿no? Y esto es la caso y la fórmula como se obtiene. Entonces aquí, competitivo, el inhibidor se parece mucho al sustrato y compite por el sitio. Eso es lo importante del competitivo. Inhibidor no competitivo, ¿qué varía? Velocidades. El normal, como inhibidor a una concentración más alta, pero la KM sigue siendo igual. Aquí es donde intercede el eje X. ¿Cómo yo determino esa constante? El caso pide ese inhibidor y velocidad de esa reacción, formación de productos. Ahí están las fórmulas. Pero aquí, a nivel molecular, la enzima, el sustrato y el inhibidor no se unen en el sitio activo, sino se unen en un sitio diferente. Aquí el inhibidor se une aquí, modifica el sitio activo y ya no entra. Bien, ese es el inhibidor no competitivo. Parcial, tanto el competitivo como el no competitivo. Acá está. El competitivo y el no competitivo. Pero es parcial, el competitivo significa inhibición completa o lineal, parcial o hiperbólico. A eso le he puesto tipo 1B, tipo 2B, eso ya es más claro. Pero acá están como si hayan las constantes, o sea, los valores finales, después de que modelar. ¿Ya? Bueno, acá está S', está Max', ¿no? Eso ya es de los inhibidores. El inhibidor mixto, que también es completo, parcialmente mixto, ¿no? Tengo esa fórmula, ¿cómo se llega a eso? Caso I, dijimos de que era, ¿cómo se tiene el caso I? Para el caso S, el caso I', ¿cómo se obtiene eso de ahí? Caso S, dijimos cómo se obtiene, caso P, para que se vea, y ya le he puesto 3A, 3B, estas constantes, porque si una constante de la enzima libre como al complejo de una sustancia, entonces solo varía el caso I sería mayor del caso I', que ese sería 3B. Y ahí está su sucesión. Entonces cambiamos acá, en la forma molecular. Entonces, ¿qué pone encima si el sustrato? Cuando ese inhibidor se une en otro sitio activo. La enzima y modifica esto de aquí. O si une el complejo enzima sustrato, no forma producto. Ese es el mixto. Pero ahí no sé si es completo o parcial. Y acá es como se tiene parcial. Bien. Y el A competitivo o incompetitivo, que es lo mismo, también se ha llegado a esta fórmula. Cae en el caso S, a veces coincide. Entonces yo tengo el sustrato se une a la enzima, formo enzima sustrato, y el inhibidor solo se une al cuerpo.
cuando está formado, como vemos en el sustrato. Ese es el alternativo. El mixto es una capacidad. Bien. Segundo. Bueno, eso es siguiendo el modelo de crecimiento. Pero había otros que gráficamente determinan. ¿Se acuerdan de Dixon? Dixon también hizo eso. Gráficamente, y lo bueno. Esto también es una forma exacta y conveniente para determinar esos casos, valores de caso. Aunque me hace de uso para determinar el tipo de división, pero yo quiero saber la constante de división de caso. Y tengo, yo sé las concentraciones de tipo, sé cuánto de concentración por loco. Y sé manteniendo constante que concentración de sustrato. Solo cambio concentración de individuo. Y se determina gráficamente. Ahí está. El hecho, inversa de velocidades, y aquí pone concentración de sustrato, no inversa de individuo. Y él ha mantenido ahí de una recta y con individuo. Y aquí determina menos caso. Esta precisión baja. Este intercepto, este valor, es igual a menos caso. Es división competitiva. La no competitiva es igual, ¿no? Solo que este es recto, es paralelo. Y esta intersección es menos caso. Esa es la diferencia. ¿Ya? Competitiva son rectas que tienen una interceden ahí, bajo, y ese es el valor. Y en la no competitiva va a estar recto como un sustrato y sobre el inhibidor, y puede cambiar también como cálculo caso. Dixon dijo eso, ¿no? Yo puedo determinar gráficamente. Entonces, también digo para la lista y para la competitiva. La lista se va a reforzar aquí. X. Mientras las anteriores eran arriba abajo. Y la competitiva nunca se cruza, son rectas. Pero las intersecciones me van dando la felística igual. Entonces, ya cuando se trabajara con individuos, esto trabaja bastante los químicos farmacéuticos cuando encuentran algunos individuos fármacos. Ahí es donde usan ese tipo de cosas. Nosotros realmente no, nosotros estudiamos condiciones óptimas de enzima. Porque nuestro objetivo, más que inhibir, nuestro objetivo es ver la eficiencia del enzima. Y también estudiamos niveles estructurales. Y toda esa data le damos a los bioinformáticos, que ahora están de moda, lo hacen todo primero en la computadora, ven su energía, lo hacen rodar, y después buscan y sintetizan. Se ha cambiado la forma de estudio. Antes íbamos a las plantas, veíamos que tenía inhibición en un compuesto, analizamos qué compuestos y recién probábamos. Pero ahora no, ahora como tenemos bioinformática, entonces yo sé la estructura de la enzima, ¿no? Sé sus pHs óptimos, pongo ahí una caja de agua que se dice, ¿no? Y coloco ciertos compuestos y dejo rodar, se dice, ¿no? Y hay uno que baja la energía, todos esos parámetros, entonces ese compuesto lo busco así, o lo sintetizo. Se ha cambiado la forma como se aborda, ¿no? Y esto hace más los que trabajan con fármacos, ¿no? Estos tres acá tienen que dominar. Bueno, y esto es un resumen, ¿no? Inversa de velocidad, inversa de sustrato, este es del mínimo input o dobles inversas. Sabemos que este valor es menos UKM, esto es inversa de velocidad máxima. La pendiente N es igual a M sobre velocidad máxima, ¿no? Este es Y es igual a M más B. ¿No? La inhibición competitiva no varía de velocidad, porque está creciendo ahí, no varía de velocidad máxima, pero sí varía KM. La inhibición no competitiva varía las velocidades, pero no varía KM. La inhibición a competitiva y competitiva nunca se cruzan, son diferentes. Y la inhibición mixta, este punto de interacción puede ser, nunca va a estar con la recta, puede estar encima o debajo, ¿no? Eso que quede claro. Y ahí acabamos este ejercicio. Vamos a hacer el otro para analizar.
y activan